Buenos días, jóvenes profesores que nos acompañan. El día de hoy, siguiendo con la serie de conferencias y seminarios de Acelerando la Ingeniería, contamos con la presencia del ingeniero Jorge Villanueva, que el día de hoy nos viene a platicar acerca de las tecnologías de capturas de imágenes en el rango visible, infrarrojo e hiperespectral de alta velocidad. La idea de este seminario es conocer pues, esta tecnología, las aplicaciones. A veces no volteamos a ver a dónde está el desarrollo en este sentido, y creo que con los ejemplos que presentará el día de hoy el ingeniero Villanueva, nos quedará un poco claro en qué estado está y qué ventajas nos brinda esta tecnología. Adelante, ingeniero, y gracias por su tiempo. Gracias, ¿qué tal? Buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Vamos a empezar a hablar hoy precisamente como dijo el doctor Ángel. Vamos a hablar de las tecnologías de captura. Vamos a ver bastantes ejemplos de lo que es el rango visual. Lo distinguimos porque estamos acostumbrados, digamos, cuando escuchamos cámaras de alta velocidad pensamos en visual, pero también hay cámaras infrarrojas de alta velocidad, hiperespectrales, obviamente. Y vamos a ver muchos ejemplos. No se trata de hablar de especificaciones, sino el chiste es entender qué se puede hacer. Les voy a mostrar ejemplos de diferentes aplicaciones, diferentes mercados. No solamente, digamos, enfocado a los que están ustedes acostumbrados a trabajar, sino que conozcan otro tipo. Muchas veces cuando vemos, como ingenieros, vemos alguna aplicación de otro mercado y decimos, esto puedo hacer esto, hago inferencias, o puedo decir, esto lo podría aplicar de esta manera. Siempre, desde que yo soy egresado de la UNAM, la Facultad de Ingeniería, y siempre recuerdo que nos decían los profesores, hay que estar viendo otro tipo de aplicaciones porque eso nos puede dar ideas de cómo lo podemos aplicar en nuestro día a día y conocer. Siempre tenemos oportunidad de conocer otra tecnología, hay que aprovecharla. Están ahí en nuestras redes sociales si gustan seguirnos. También, si gustan, tenemos un boletín. Si al final gustan en el área de chat, compartimos los correos, o a través de Doctor Ángel luego nos hacen llegar una lista. Los que quieran ser suscritos a nuestro boletín también invitados. Y bueno, vamos a comenzar. Seguramente han escuchado de las cámaras Phantom, a lo mejor más por los deportes, ¿no? A lo mejor son más conocidos, pero realmente tienen 65 años en el mercado. Como tal, una vez se ha escuchado la cámara Phantom y uno piensa que es una cámara, y en realidad son más de 60, 70 modelos de diferentes cámaras, dependiendo de la aplicación. Esto es una gama bastante amplia. Entonces, no es como una cámara Phantom, sino es una línea de cámaras. ¿En qué orden en realidad empezaron las cámaras? Bueno, obviamente primero fue militar, luego aeroespacial, universidades, investigación y desarrollo, luego fue manufactura, vamos a ver bastantes ejemplos, automotriz, luego empezaron los efectos especiales en las películas, documentales. Seguramente han visto, no sé, en Discovery, La Semana de Tiburones, en programas como Time Warp, en donde uno ve muchos ese tipo de aplicaciones. Y realmente la última mercado donde se empezaron a aplicar fue en los deportes en vivo, que a lo mejor es uno de los mercados más conocidos, ¿no? ¿Qué tipo de cámaras hay? Hay varias familias de cámaras. Lo que realmente define qué cámara de alta velocidad yo requiero, realmente tiene que ver con nuestro fenómeno. En los ejemplos que les voy a mostrar, vamos a estar hablando mucho voy a estarles mostrando velocidades, porque ya que vemos una toma a menor velocidad, digamos, por decirlo así, en cámara lenta, uno ya pierde la perspectiva de realmente a cuánto se filmó. Si uno solamente ve el video, ya no tiene uno la idea de cómo se filmó. Entonces, es entender, y esa parte de saber nuestro fenómeno, qué velocidad requiere, cuál es el tiempo de grabación. Vamos a hablar un poquito de ese montaje, qué es lo que yo al final quiero obtener, porque al final del día, más que de la cámara, se trata del video que yo quiero obtener, porque es sobre el cual voy a hacer yo un estudio. Entonces, no se trata de tener la cámara más rápida, se trata de tener, que es uno que usualmente cae, no, pues dame una cámara de alta velocidad, pues la más rápida debe ser la mejor. Pues no necesariamente. Necesito ver qué resolución quiero para poder trabajar. A lo mejor mi software de análisis requiere una resolución mínima. Necesito una cierta cantidad de cuadros, a lo mejor para hacer un procesamiento o ver la trazabilidad de algunas partículas. Yo tengo que, al final necesito un poco saber el resultado para elegir yo qué cámara de alta velocidad requiero, cuánto tiempo requiero de grabación.
si requiero ciertas características, si requiero poder bajar el tiempo de exposición para congelar la imagen abajo de 1 microsegundo, en nanosegundos. Y vamos a ver, de hecho, lo que son las cámaras de ultra alta velocidad en ese sentido. Pueden ser, a lo mejor necesito cámaras que requieran grabar continuamente a una unidad de almacenamiento, por ejemplo, como son las de Machine Vision, y a lo mejor voy a hacer un reconocimiento de patrones por línea en el sensor, no capturar imágenes completas. Entonces, dependiendo de al final hacia qué aplicación quiero ir, es lo que voy a elegir. O en su caso, si voy a tener, por ejemplo, este modelo que ven abajo, la C320, si quiero hacer tomas on-board, que se llama, si voy a montar a lo mejor mi cámara en un trineo y hacer alguna prueba de choque. Entonces, también tienen que ser cámaras que sean resistentes a impacto, inclusive los lentes resistentes a impacto y toda la arquitectura alrededor de esto está pensada en ese sentido. Entonces vamos a ver un poco de aplicaciones, un poco de todo. Van a ver aquí, por ejemplo, se han utilizado mucho en lo que son maquinarias en diseño de prototipos. Algo que a nivel mundial ya tiene más de 10 años es la tendencia de, a la hora de estar diseñando prototipos, poder tener una visualización de cómo se está comportando este prototipo, nos permite poder avanzar en más variables al mismo tiempo. Si hago una simulación, muchas veces tengo que hacer menos variables y no veo lo que realmente está pasando con el equipo, entonces, o con mi prototipo. Entonces, poder hacer este avance en varias variables hace que nuestro prototipo converja más rápidamente. Y eso es algo que deseo alcanzar. Este ejemplo de acá arriba, aquí vamos a ver unos de resistencia y fractura de materiales, unos ejemplos. Este ejemplo particular es del CIDESI, fue la primera, hace ya bastantes años que hicimos una prueba de fractura de materiales. Es un cartucho de acero como de 3 centímetros de largo, que se hizo la elongación hasta llegó al momento de fractura. Eso es acero, entonces ya a 95,000 cuadros fue que se pudo observar esa fractura. Si ven el acero inclusive vibra como si fuera parece un músculo que se ve bajo tensión. ¿Cómo supieron a qué velocidad filmar? Detectaron con un osciloscopio que la frecuencia de fractura se estaba dando un poquito abajo de los 100,000 cuadros. Entonces con la cámara configuramos a ver esa vibración y por eso decidimos empezar en esa velocidad. Ejemplos de menor velocidad es compresión, por ejemplo, de un tubo, ver cómo se comportan los materiales. Cuando se hacen estudios de fracturas y resistencia de materiales, muchas veces lo que busco es, sé que va a tener un impacto, sé que todas las piezas que mejor estoy diseñando van a tener un límite, pero ¿qué tal si las diseño pensando en que impacte lo menos posible una fractura o que salgan los menos personas lesionadas, por ejemplo? Yo busco siempre esa parte de seguridad muchas veces cuando estoy haciendo este diseño. Y luego aquí abajo hay uno de mis favoritos, que de hecho es una probeta de acero que se usa en los reactores nucleares. Esta está tomada a 500,000 cuadros y esto se hace a través de una punta de presión. Y lo que se estudia aquí es cómo se propagan las fracturas, que es algo muy, muy interesante. Si verán, conforme subimos la velocidad, la resolución va bajando. Eso es un comportamiento normal de todas las cámaras de alta velocidad. Tienen un límite de procesamiento que se llama de throughput. Entonces, a fuerzas, para yo poder subir la velocidad, tengo que hacer un sacrificio, digamos, de resolución. Me voy hacia el centro del sensor y entonces voy para poder alcanzar esas velocidades. Aún así, cada cámara, obviamente cada modelo tiene su máximo que puede procesar, que se llama throughput, que usualmente se mide en gigapíxeles por segundo. Entonces, así puede ser un parámetro que se está buscando de comparación, ¿no? ¿Cuál es la máxima resolución que quiero, la velocidad que tengo y el capacidad de procesamiento que tiene una cámara? Sobre todo si yo tengo que decidir a lo mejor hacia dónde ir, buscar algo que no solamente me sirva para una aplicación, sino también yo pueda ir a futuro para más aplicaciones. Aquí un poquito unas tomas de mejoras en líneas de producción. Este ejemplo va a ser muy claro cuál es la falla. Algunas fallas que brincan inmediatamente a la vista, ¿no? Son muy interesantes y este toma 500 cuadros. Usualmente en líneas de producción es muy raro que se filme algo arriba de 1,000 cuadros por segundo. Pocas veces requieres 2,000, 3,000 en 2-3% de las aplicaciones. Casi todas las máquinas en realidad no son tan rápidas, ¿no? Es un ejemplo de empaque de
papel higiénico. Van a ver cómo sube en un elevador y luego vienen las partes que van a hacer a través del calentamiento, el pegado del empaque, ¿no? Las cosas que a veces uno no ve en el día a día. Un poquito de sellado y llenado de líneas de producción. Este sellado son de latas de cerveza. Todo lo que es alimentos tiene como tal, la parte metálica de la lata. Por dentro trae una goma que es un sello, tanto para que no se filtre si se llega a dañar la lata, el contenido, como para también no se llegue a contaminar el contenido si llega a haber algún daño en la lata. Y este es uno de los videos. No siempre la velocidad es lo necesario. Te van a ver cómo sale un pequeño chisguete de jabón líquido. En este caso en particular, el cliente de nosotros pensaba que se estaban ensuciando las botellas. Aquí, por ejemplo, entra el caso de la calidad. Si las botellas están manchadas, escurridas, no se pueden vender. Entonces, el mismo control de calidad de la fábrica limita el que se deban bueno, no limita, sino busca reducir precisamente esos derrames. Y pensaban ellos que era justo en el llenado, en la fase del llenado, donde mejor la toma lo que hacía es que tiraba el jabón al momento de llenar la botella, y en realidad en la estrella aquí abajo tiene un tope o está golpeando con algo, y lo que hace es que se sacude la botella. Muchas veces con cámaras de alta velocidad vemos cosas que usualmente no tenemos la idea de qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, en caso de líneas de producción, se buscan fallas y no se sabe qué es lo que se está buscando, que es diferente a cuando estoy en un laboratorio, que yo ya sé que se va a presentar un cierto fenómeno, entonces tengo un ambiente controlado de diferente manera. Aquí estamos buscando cosas que no habíamos visto, ¿no? Otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, en laboratorio se pueden montar las cámaras en microscopios. En este caso es una toma hecha en la Facultad de Química de la UNAM ya hace algunos años, y son compuertas lógicas líquidas con una bastante amplificación, y esta de hecho está filmada a 3000 cuadros por segundo. Como les decía, si la vemos sola, uno piensa que es un evento que realmente va muy lento, y en realidad no es tan lento. Aquí estaba montado otra cámara de alta velocidad, un modelo más viejito, con un controlado todo a través de un generador de funciones, utilizando un láser, y estábamos ese día disparando láser a un vaso de precipitados con mercurio, y lo que se va a generar es una pequeña burbuja de plasma, y esta es la filmada a 100,000 cuadros, si la alcanzan a ver. Se genera una pequeña burbuja y se vuelve a contraer. Si la alcanzaban a ver. Sí. Aquí, por la velocidad, obviamente, del fenómeno y controlar el trigger, no se hace manual, sino precisamente se usa un generador de funciones para disparar todos los componentes y poder hacer la captura de ese fenómeno. Porque si uno lo quiere hacer manual, muchas veces en lo que uno ve el fenómeno, piensa, reacciona, oprime el botón de trigger, ya se perdió el evento. Porque las cámaras tienen un buffer circular que sobrescribe la memoria, y hay que buscar capturar, ¿no? Es crítico la parte del disparo, del trigger de la cámara. Aquí unas pruebas de cinturones de seguridad, un poco para que conozcan un montaje típico. Aquí está bajo un trineo, y cuando se dispara el cinturón, esa está tomada a 1000 cuadros. Y del lado derecho vamos a ver cuando se hacen unas pruebas de tensión de los cinturones. Esta está tomada a 10,000 cuadros, de hecho. Bastante interesante cómo se desbarata. Obviamente los fabricantes lo que buscan es ver qué partes deben de diseñar, ¿no? Para precisamente esa resistencia, ¿no? Otros ejemplitos de mercado automotriz. Estas son típicas pruebas de impacto. Usualmente se hacen a baja velocidad, 50, 60 kilómetros por hora. Y todo este tipo de pruebas usualmente se usan estos marcadores. ¿Ustedes para qué creen que se usen los marcadores amarillo con negro? Si gustan comentar algunos de ustedes.
Los marcadores se usan porque cuando yo estoy capturando con una cámara, de hecho con cualquier cámara, y si han visto alguna serie o película de criminalística, cuando le toman la huella del automóvil, de la llanta, o si ven alguna pisada, lo que hacen es ponen una referencia a un lado y le toman una foto, porque necesito una referencia para la imagen. En la cámara es un sensor y se utilizan diferentes lentes. Entonces yo estoy haciendo con la cámara una proyección de la imagen sobre el sensor. Entonces cuando yo en el sensor y yo tengo un video, lo que yo tengo son píxeles, tanta resolución horizontal por tanta resolución vertical. Entonces se pierden las dimensiones. Yo no sé si estoy a 1 metro, a 2 metros o a 3 metros del automóvil. Entonces yo no sé, yo ya pierdo la exactitud de las dimensiones. Entonces, lo que yo requiero es precisamente tener esos marcadores porque esos me permiten saber exactamente la distancia entre cada marcador. Y entonces yo ya puedo con esa referencia hacer mediciones de velocidad, desplazamiento, si una pieza se comprime, de qué tamaño es realmente el objeto en el video. Entonces, esos son nuestros parámetros. Entonces, algo que debo de considerar cuando estoy haciendo algunos videos y voy a hacer algunas mediciones sobre el video, es siempre importante tener en el mismo plano, que también es importante, en el plano en el que me interesa hacer ese análisis del dato, eh, poder tener esa referencia. Importante también es considerar si voy a trabajar algo en diagonal. Si voy a trabajar con 2, 3 cámaras, entonces tengo que hacer una calibración espacial de las tomas. Entonces, bueno, ahí hay varias, eso es algo más complejo y hay varias recomendaciones. Obviamente, bueno, hay unos softwares que vamos a hablar más adelante de ellos, que ellos son, de hecho, más del 90% del mercado a nivel mundial utiliza, de automotriz y aeroespacial, utiliza ese software para hacer precisamente esos cálculos y minimizar la distribución del error cuando no solamente el objeto se mueve, digamos, de derecha a izquierda, como es este caso, sino también cuando el objeto va en diagonal acercándose a mí o alejándose de mí, porque entonces ya las mediciones ya tienen un factor en el eje de las zetas, ¿no? Otro ejemplo por acá, bolsas de aire, está tomada a 3000 cuadros. En este caso es una bolsa de aire lateral de una camioneta. Ese tipo de pruebas se hacen en los fabricantes, se hacen diario. De cada lote, usualmente se escogen 5, se detonan, se almacenan los videos, se recogen los datos y eso se hace diario con cada los lotes. Todo ese tipo de pruebas se tienen que almacenar de 5 a 7, 8 años para aquello de si han escuchado que los recalls de que se hace el llamado a tal automóvil, tal modelo, se tiene que volver a llevar a la fábrica. Entonces hacen los parámetros de medición para saber si hay algún problema con alguna parte de la fabricación. Otros ejemplos un poquito de maquinados, cortes, si tengo que hacer, por ejemplo, en el caso que toca analizar corte de precisión. Algunos ejemplos, casi todos están tomados a 1000 cuadros. Correr este aquí va a acabar. Soldadura, que ahorita está también en boga bastante. Es, por ejemplo, soldado láser sin filtro y con filtro. Aquí en el sin filtro se ve cuando pega el láser y el con filtro es cuando nada más se ve la punta de la soldadura. Mucho de lo que está haciendo ahorita hoy en día es seguir el charco de la soldadura. En este caso es visual, también ya se está haciendo a nivel infrarrojo. Aquí en el caso de soldaduras hay que hacer varias técnicas interesantes para poder ver a través del humo de la soldadura. Se utiliza muchas veces iluminación láser con un filtro de los 640 nanómetros para poder visualizar precisamente solo lo que nos interesa. Algunos otros ejemplos. Es, por ejemplo, a 40,000 cuadros para ver cómo se forma la gota de la soldadura.
Se ven hasta las ondas en la gota, ¿no? Es bastante buena toma. Unos otros ejemplitos, un poco más rápido. Mecanismos de armas, por ejemplo, en nuestro caso hemos trabajado con Sedena y en Colombia también con Indumil en lo que son la fabricación de armas. Típicamente mecanismos se filman a 5.000 cuadros. Un poco más de resistencia de materiales. ¿Se han escuchado de las barras de presión Split Hopkinson? Donde se pone una muestra, se utiliza una barra de incidencia y una barra de transmisión y se hace precisamente ese tipo de compresión de materiales concretos, plásticos. Aquí estamos hablando de 130.000 cuadros esta toma 50.000 cuadros. Poco ejemplo de los montajes laterales. Siempre se necesita luz, es muy importante la iluminación. Entre mayor velocidad voy y quiero bajar el tiempo de exposición, necesito hacer una iluminación adecuada con luces de alta intensidad. Un ejemplo más de propagación de fracturas. Se hacen muchas pruebas de materiales compuestos con balines. Y obviamente es muy interesante y crítico poder ver cómo se hace esa propagación de las fracturas, cómo se comporta el material. O bajo presión, en este caso está un ejemplo interesante, la presión sobre un tarro de cristal. Un poco del montaje, también nos gusta mostrar fotos de qué se requiere, es importante, no nada más el resultado, sino qué se requiere para poder alcanzar ese tipo de tomas, ¿no? Un poco de ojivas en vuelo, esa es una bala calibre 50, toma 87.000 cuadros, un poquito rápida, lo voy a poner. Se alcanzan a ver el giro de la ojiva. Cuando ven en las películas las balas así totalmente enfocadas, que las sigue y todo, todas esas usualmente son balas animadas. Estas son, así es como se ven las balas de verdad. Mucho humo también por la pólvora. Es un calibre 375. Vamos a ver, salir otra vez. Se alcanza a ver el giro. Por ejemplo, es un mortero. Toma 20.000 cuadros. Si vieron la diferencia, regresando un poquito, la diferencia de esta bala 87.000 cuadros, calibre 50 va a una velocidad menor, en el caso porque va a una distancia mayor. Este caso, esta bala está tomada a 180.000 cuadros. Es una ojiva que va a 1.200 metros por segundo. Entonces, dependiendo a qué, cuando nos preguntan, quiero filmar ojivas, bueno, ¿a qué velocidad va su ojiva? Ah, pues a 400 metros, 800 metros. Es importante todos esos parámetros. Antes de ponerse a filmar y decir, voy a grabar a tantos cuadros, pues necesito saber cómo se va a comportar mi fenómeno, porque puede ser que ni siquiera estoy filmando a una velocidad donde yo alcance a realmente a captar el fenómeno. Entonces hay que hacer un poquito de análisis. Y con toda confianza, si llegan a tener alguna necesidad de ese tipo de preguntas, acérquense a nosotros, les podemos ayudar. Oye, quiero filmar esto y esto, tengo tal situación, ¿qué me recomiendas? ¿Qué podemos hacer? Usualmente o lo hemos hecho nosotros ya o nosotros formamos parte de la comunidad de Phantom a nivel internacional y siempre conseguimos o videos o ideas de montaje o alguien ya lo ha hecho en algún lugar del mundo y tenemos acceso a ese tipo de información a las recomendaciones, ¿no? De hecho, ahorita estábamos antes de comenzar, no me recuerdo el nombre de su compañero, estaba comentando que querían filmar adentro de las cámaras de los motores y justo en el chat de esta sesión hay un video que justo se acaba de publicar tomado con Phantom sobre el interior de un motor de 3 tiempos. Muy interesante, viene todo explicado cómo se hizo el montaje, la ventana, el cómo filmarlo.
Los cambios está muy interesante para ustedes. Sería bueno, ahí está, lo pueden encontrar en el chat y darle una revisadita. Y el último video de por acá, este es de hecho una ojiva antitanque saliendo y armándose el espolón trasero. Es con una otra toma, esto se acaba de hacer hace poquito en el Instituto de Ingeniería que están haciendo pruebas de balística. Está muy nítida esta toma. Se ve el giro perfecto. Muy limpia esta tomita. Está tomada a 200,000 cuadros. Entonces, otra vez depende qué es lo que quiero obtener, qué tipo de video es la configuración o a lo mejor la cámara que sea la idónea para ese tipo de aplicación. Un poco de unas pruebas de balística en gel. Cómo entran las balas al gel y el comportamiento. Un poco del montaje. Toma 90,000 cuadros. Análisis de fluidos. Por ejemplo, he escuchado también mucho, he visto videos sobre mercado automotriz, sobre sprays, por ejemplo, para hacer el diseño de los sprays para el fuel injection, por ejemplo. Entonces también se hacen ese tipo de estudios para dosificar, por ejemplo, los combustibles. Entonces también dependiendo de cómo queremos analizar, qué velocidad se requiere, también hay opciones de ver cómo se van comportando los líquidos. Entre más bajo mi tiempo de exposición, que es el tiempo que captura la luz, es la mejor manera donde se congelan la imagen, ¿no? Entre más bajo es el tiempo de exposición. También manejamos lo que son tracking de objetivos. Aquí les traje un ejemplito. Se utiliza un equipo que se llama trackers de Specialized Imaging y se tiene que hacer la programación. Realmente no es tan alta velocidad lo que hace la cámara y no es que el tripié gire a esa velocidad, sino la cámara se monta en el interior y lo que tiene es un espejo que se gira a esa velocidad. Entonces se toma en espejo la toma y se tiene que programar el movimiento para hacer ese tipo de seguimientos. Pero también son cosas, posibilidades de lo que se puede hacer. Un poquito, un par de tomitas últimas de pruebas de materiales. Por ejemplo, es una prueba que hicimos también de pruebas de material antibalas. Este material no pasó la prueba, pero sí está bueno para la toma, para mostrarlo. Los materiales que pasan la prueba, pues solamente entra la bala y no sale. No es nada visual agradable, pero este está interesante porque no pasó la prueba. Montajes realmente son muy sencillos. Utilizamos, por ejemplo, policarbonatos, que es nada más que nada para proteger el lente. Las cámaras son de bastante uso rudo y los montajes no tienen que ser muy complicados. Aquí es una bala pegando en un vidrio antibalas. En este especial, recuerdo mucho, había un capitán presente en la prueba. Se alcanzan a ver justo la tiene justo al cuadro. Justo cuando pega la bala se ve una pequeña iluminación, una pequeña llamarada, porque me comentaba justo el capitán, dice, había leído que la bala va comprimiendo el aire que trae en la punta y cuando pega en el cristal se genera esa pequeña llama. Obviamente se había leído en la teoría, pero me comentó que nunca lo había visto en vivo en un video, ¿no? Detalles de cuando está uno haciendo las tomas de lo que uno va conociendo. Y para aplicar un poquito más, hablando sobre el diferente punto de vista, vamos a usar estos dos ejemplos de balística. En los dos, cuando yo estoy haciendo tomas en alta velocidad, lo que tengo que tener muy en cuenta es que muchas veces estoy haciendo tomas en equipo y tengo que entender qué es lo que quiero ver, cuál es el resultado. Una vez dice, voy a filmar tal, sí, pero ¿qué vas a filmar? ¿Tú qué entiendes de lo que quiero? ¿Cuál es el resultado? El video de arriba, si bien es mucho más corto,
que el video de abajo. El video de abajo todavía está corriendo. El video de arriba es, quiero ver qué le pasa a la bala cuando va atravesando la tabla roca. O sea, qué es lo que pasa en el fenómeno cuando va sucediendo con pasos intermedios. Pero el de abajo es, por ejemplo, en realidad no me importa la bala. El de abajo en realidad es el diseñador de los vídeos antibalas y yo quiero ver qué sucede con la energía cinética, cómo se disipa después de que pega la bala. Entonces, aparentemente los dos estamos filmando lo mismo, pero no es cierto, cada quien quiere un resultado diferente. Entonces, es bien importante antes de sentarse a hacer una filmación, es entender a dónde quiero llegar, cuál va a ser el ángulo, qué es lo que quiero ver, cuál es el video resultante, qué es lo que yo voy a querer medir. Porque al final del día no se trata en realidad del equipo, sino se trata del video que yo voy a obtener. Sobre todo también si yo tengo, por ejemplo, material que voy a utilizar para el experimento en una cantidad limitada, que a veces tengo para hacer 3 pruebas, pues toca hacer unas 3 pruebas buenas, ¿no? No, es que yo quería ver esto y no salió. Entonces, más bien no analicé bien o no tomé en cuenta en qué momento debo de configurar. Y también acérquense con nosotros a ayudarles a definir mejor eso para que se aproveche mejor muchas veces el material, ¿no? ¿Cuál es mi mejor acercamiento para hacer este tipo de tomas? Antes de filmar, sentarse, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer el trigger? ¿En qué momento quiero que empiece a capturar la cámara? Al final quiero la parte intermedia, quiero todo un desenlace. Si ustedes ven, obviamente las dos están más o menos la misma velocidad en cuadros, pero el tiempo de grabación es mucho mayor en la parte de abajo. Entonces también setear la cámara de una manera que yo obtenga precisamente el comportamiento que yo quiero del video que yo deseo capturar. Prepararnos más para la toma que vamos a hacer, ¿no? Mucha recomendación. Y un poco de teoría, de conceptos. Al final del día, una cámara de alta velocidad tiene un sensor CMOS, tiene un sensor. Ese sensor, al final de cuentas, es un convertidor analógico digital, luz fotónica a digital. Las cámaras tienen una memoria interna, RAM. Tiene que ser de esa memoria interna, obviamente, es de muy alta velocidad. No puede ser, por ejemplo, de una computadora. O si yo tengo una cámara que se conecta a la computadora y la computadora captura la velocidad, obviamente esas cámaras siempre van a ser de una velocidad menor. Siempre van a ser usualmente cámaras de 200, 300, cuando mucho cuadros. ¿Por qué? Porque las computadoras tienen un bus limitado. Las computadoras hacen otras cosas. Las cámaras están totalmente dedicadas a hacer la captura del evento que yo deseo. Entonces, están obviamente pensadas para eso. Las cámaras como tal deben de hacer el trabajo. Y yo nada más con la computadora lo seteo, la configuro, le mando las órdenes y después descargo la información. Entonces, eso es importante. Que tengan usualmente también magazine intercambiable. Si yo voy a hacer, por ejemplo, tomas en campo y en ese momento no ponerme a descargar, sino que yo pueda almacenarlas en ese magazine de una manera ágil, rápida, y después hago todas las descargas, ¿no? Para facilitarme el estado. Que tenga, obviamente, montura de lentes, qué tipo de lentes tengo yo. Las cámaras de alta velocidad como tal, se utilizan lentes de distancia focal fija, no son lentes zooms automáticos, porque los lentes de distancia focal fija son muy rápidos. Yo, como estoy haciendo fenómenos de muy alta velocidad, requiero que la luz pase lo más rápidamente posible al sensor. Entonces, los lentes de distancia focal fija, lo que son muy rápidos, dejan pasar la luz. Un zoom tiene muchos cristales en medio, entonces eso hace que lo sea más lento, entonces necesito más iluminación. Claro, si estoy en exteriores, como decimos nosotros, todas las cámaras funcionan bonito en exteriores porque tengo la luz del sol, porque tengo todas las frecuencias, pero cuando estoy haciendo pruebas de laboratorio en interiores, ahí es donde se vuelve crítico el tener una buena iluminación y lentes muy rápidos. Lentes muy rápidos quiere decir que son un valor F, que es la apertura del diafragma del lente, sea un valor muy bajo, F1, F1.4, F1.8, máximo F2, y evitar trabajar con zooms, sobre todo en interiores. Montura de lentes si son de tipo Canon, si son Nikon FG, o sea, o montura C Una también, que pregunta. es la universal. Sí, claro. Bueno, de la fotografía que muestras ahorita, Ajá. todo por separado pareciera ser algo muy sencillo. Ujú. Entonces, ¿cuál es lo espectacular de la cámara? ¿Cuál es lo que me permite hacer esa grabación tan alta? Porque El, el lente ajá. CMOS pareciera ser muy parecido a los que se usan. Entonces, ¿cuál es lo importante ahí?
¿Cuál es lo importante? Tiene que ver con el diseño del CMOS. O sea, por ejemplo, en este caso, las cámaras de muy alta velocidad, y pasa con todas las marcas, que no son muchas, de muy alta velocidad. Te sobran dedos en la mano, la verdad. Es que hacen sensores, no usan sensores comerciales. O sea, hay mucho sensor comercial que te hace hasta 1000 cuadros. Y cámaras que hacen 1000 cuadros por segundo, pues hay como 50 marcas, ¿no? A nivel mundial. Cuando ya haces ese tipo de diseños, tienes que hacer varias cosas. Una es la capacidad de procesamiento, que tiene que ser muy alta, 25, 50 gigapíxeles por segundo, velocidades muy altas. Y también el tamaño del píxel tiene que ser muy grande. ¿Por qué? Porque yo necesito compensar la velocidad. Píxeles muy grandes significa que me da más superficie de captación de luz y, y mayor posibilidad de captar fotones en la superficie. Porque yo necesito una mayor superficie, capto más fotones, entonces puedo hacer una conversión digital de mejor calidad. Y la otra es, tengo, y bueno, obviamente puedo captar más luz. Entonces el sensor se vuelve más sensible. Obviamente también tienen algoritmos y son más eficientes. Entonces eso también te dispara el costo. Que el otro asunto es que también los sensores de alta velocidad suelen ser hay de 1 megapíxel o 4 megapíxeles. No son de tanto. Uno está acostumbrado en las cámaras de su celular, pues sí tener 12 megapíxeles, ¿no? Pero es el tamaño de un alfiler. El sensor es muy pequeño, entonces son muy pequeños mis píxeles, que cuando ustedes hacen un zoom in a una foto así se degrada muy rápidamente la imagen. En cambio, si yo tengo un píxel muy grande, entonces tengo mucha cantidad de información en ese píxel. Entonces tengo una mejor calidad de imagen, aunque sea un extraño, con menos megapíxeles, porque tengo más información en cada píxel. Entonces esos son, y bueno, obviamente la memoria interna tiene que ser muy rápida porque va a tener que hacer una transferencia rápida del sensor a la memoria. De hecho, ahorita vamos a ver de otro tipo de cámaras que se llaman OCIS, que es como quieren alcanzar mayores velocidades, entonces lo que hacen es evitar esa transferencia a la memoria, que eso es lo que muchas veces lo hace un poquito más lento. Ahorita acaba de salir, de hecho, una nueva tecnología de sensores CMOS que se llaman de iluminación trasera, porque ponen al revés la tecnología del sensor. Entonces, en vez de captar primero, en vez de filtrar primero, captan, entonces están aumentando la velocidad de los sensores. También hay un desarrollo de tecnología. Obviamente no son sensores de bajo costo por el momento, ¿no? No son sensores comerciales que uno puede adquirir tan rápidamente. Sí, más o menos te contesté. Entonces sí son diseños especiales, ¿no? Usualmente, bueno, tienes un panel de operación. Otra cosa muy importante es tener panel de conectores, tener la comunicación. Muchas veces se utilizan señales de cámara porque voy a sincronizar con otras cámaras, porque voy a meter datos adicionales de sensores que yo quiero sincronizar con la captura de la cámara. Se utilizan, por ejemplo, señales de sincronía hacia afuera cuando quiero conmutar las luces, por ejemplo, en los laboratorios de las cámaras climáticas de prueba la industria automotriz, para mantener también el costo bajo de la cámara climática y la temperatura, no se pueden tener las luces prendidas todo el tiempo, porque eso, aunque sean luces frías de LED, sube la temperatura de la cámara climática. Entonces, lo que hace es las luces se conmutan al momento que se conmutan sincronizado con la obturación del sensor. Entonces, ese tipo de señales se le tiene que mandar a las luces y se hace una conmutación y se sincroniza. Entonces, eso también, porque tengo que tener un ambiente ampliamente controlado, ¿no? Entonces, todo eso también es importante que las cámaras tengan precisamente ese panel de conectores, ¿no? A veces también tengo video de salida. El caso de GPS, por ejemplo, en pruebas militares, se ponen cámaras una cada 2 kilómetros y se hacen las tomas de seguimiento por ejemplo, un misil que se dispara en el desierto. Entonces tú no vas a llevar un cable de sincronía de 2 kilómetros de una cámara a otra, entonces sincronizan vía el IRIC. IRIC ve una señal de sincronía que viene en la señal de GPS. Entonces las cámaras se sincronizan de esa manera. Entonces, bueno, más o menos seguimos avanzando. Entonces, algo que se vuelve muy crítico entonces en las cámaras es el trigger. La memoria de la cámara como tal es un buffer circular y todas funcionan de esa manera.
Entonces yo lo que necesito, si la cámara está capturando en ese buffer circular, tengo que ver cómo le hago un trigger para que precisamente mi fenómeno quede dentro de la memoria de la cámara. Y esas son fracciones de segundo. El que uno a veces, en lo que uno reacciona y lo hace, puede ser que ya se sobreescribió. Entonces muchas veces se utilizan o hard triggers, que son señales directas, o de sensores, ya pueden ser ópticos, pueden ser infrarrojos, de sonido, y lo que se trata es de capturar precisamente ese evento. Es muy importante entender la parte del trigger, porque si no es muy fácil que desperdicie yo material y no haga la captura. Se tiene uno que organizar. Es algo tan sencillo como el 1, 2, 3 trigger o 1, 2 trigger. En esa diferencia en lo que lo pienso puede ser que ya mi evento ya lo perdí. ¿Sí? Este requiere una sincronía especial. Y bueno, y también en el caso de Phantom también se maneja un trigger basado en imagen. En este caso un poquito del setup, estábamos también trabajando en un túnel de un polígono y bueno, iban a pasar balas volando y querían capturar la bala antes de pegar en la diana, cómo pegaba en la diana. Obviamente no nos íbamos a quedar a ver ahí en el túnel, no tenemos un cable de 30 metros para hacer la prueba. Entonces lo que hicimos fue configurar para que cuando ese trigger basado en imagen, lo que hace es que detecta un porcentaje de cambio en la imagen y se hace un auto trigger con su propia imagen. Detecta precisamente ese cambio. Entonces fue la primera toma que hicimos cuando la bala entra en campo visual y pudimos capturar esta, entrando a la diana. Y bueno, les gustó tanto que dijimos, bueno, ahora una con close-up a la bala entrando a la diana. Esto, como ustedes enterarán, requiere un procesamiento muy, muy alto, no lo hace porque el misma computadora que viene dentro de la cámara tiene que estar cuadro por cuadro haciendo ese análisis. Compara el cuadro anterior con el cuadro actual y ve un porcentaje de cambio. Entonces, imagínense, eso está por encima del procesamiento de captura de la cámara. Eso es algo que está haciendo adicional la cámara. Y esto en este caso se tomó a 170,000 cuadros por segundo. Entonces, sí es una velocidad de procesamiento que sí eso puede separar, dependiendo obviamente de la aplicación. Si estoy yo tomando cosas a 1,000 cuadros, hay muchas marcas que nos pueden resolver el trabajo. Pero ya estoy viendo 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 cuadros, ya son menos las marcas y tengo que ir hacia una cámara que tenga esas facilidades y esa capacidad de procesamiento. Entonces, otro tema que ya hablamos ahorita, tiempo de exposición, es un punto crítico en las cámaras de alta velocidad. La exposición es la velocidad de obturación o el shutter, que es justamente el tiempo en el que el sensor se activa y capta luz por cuadro. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en el ejemplo de abajo, en una cámara, por ejemplo, en su celular, tomando a 30 cuadros un video, quiere decir que cada foto de ese video tiene 1/30 segundos de tiempo para captar la luz. Y aún así, a veces, ¿a poco no? En su celular lo ponen a hacer video y si están en interiores, ¡fum!, se ve súper oscuro. Porque inmediatamente, obviamente, el celular pues sufre mucho su sensor con píxeles tan pequeños, el poder juntar la luz que necesita para una toma. Si estoy en la noche en un video, pues peor, ¿no? Sí, luego ustedes ven ese cambio de cómo sufre su cámara. Cuando estoy haciendo, por ejemplo, a 500 cuadros, significa es que el tiempo para que cada cuadro se capture la luz necesaria es 1/500 segundos. Y si estoy a 1,000 cuadros es 1/1000. Ahora imagínense 1/1,000,000 o 1/200,000. Entonces se separan ahí, es un grado de tecnología que obviamente separa las gamas de las cámaras. La gama, la capacidad. Entonces solito, por eso es importante bien elegir qué es lo que requiero, porque obviamente se me puede disparar el costo del equipo dependiendo de la velocidad. Y como les digo, no es comprar la cámara más rápida, es la velocidad real que yo necesito. Es lo que debe definir la necesidad, ¿no? Ahora en México tenemos, si gustan luego se los puedo compartir a través del doctor Ángel. En México ya tenemos una lista de investigadores que cuentan ya con cámaras de alta velocidad, una lista de más de 10 investigadores dispuestos a hacer colaboración. O sea, tenemos en la lista, tenemos el permiso de dar sus datos. No todo, aquí en México, no todo es gastar, ¿sí? Hay muchas cosas que ya se pueden hacer, donde ya hay equipos aquí y se pueden hacer trabajos en conjunto y eso también es muy interesante y que hay esa posibilidad, ¿no? Entonces, si les interesa que se las comparta,
el doctor Ángel ahí me avisa y con todo gusto podemos trabajar por ahí. Luego también hay que considerar el efecto del tiempo de exposición. Si yo tengo una baja exposición, lo que va a aparecer van a estar las tomas muy oscuras. Si yo lo sobreexpongo, se le llama en fotografía que está quemada la toma, porque los colores tienden hacia el blanco. Entonces, un píxel que está en blanco no tiene información. Un píxel oscuro se puede procesar y puedo ver qué es lo que está sucediendo, pero sobreexpuesto yo no tengo información. Y luego también la exposición ideal, pues obviamente es que yo tenga todas las tonalidades de grises o todos los colores. Han visto muchos ejemplos de tomas aquí en monocromático, si han visto. ¿Por qué? Por el monocromático, todos los sensores en el mundo nacen monocromáticos. Se vuelven color, porque bueno, el ojo quiere ver color, tiende a querer ver color. Se les ponen unos filtros de Bayer, pero eso es lo que es poner esos filtros en el sensor hace que las cámaras pierdan 2/3 partes de su sensibilidad, solamente por volverlas color. Entonces, si yo quiero ver una toma color, entonces requiero muchas veces duplicar la iluminación que requiere. Entonces, no se invierte en la cámara, pero se invierte más en iluminación de alta capacidad, ¿no? De alta luminosidad. Y también la otra cosa es que también la profundidad de píxel, que las cámaras son de 12 bits, si yo estoy trabajando en color, tengo que distribuir los colores en esos 12 bits y las tonalidades de gris. En cambio, si yo trabajo en monocromático, tengo la profundidad de colores de 12 bits en mono, en tonalidades de grises. Entonces, si yo voy a hacer un estudio de, por ejemplo, de contorno, de un spray, de microgotas, me conviene trabajar monocromático porque yo voy a trabajar el contorno de las gotas. Entonces, voy a tener más nitidez con una cámara monocromática si estoy buscando contornos, haciendo un estudio de contornos a muy altas velocidades. Y aparte, el color también, el problema del color es que entonces tengo que usar filtros de infrarrojo, porque son muy sensibles las cámaras. De hecho, bueno, en una cámara normal se utilizan esos filtros porque entonces no voy a tener lo que se llaman aberraciones cromáticas. Entonces, en fotografía normal estás acostumbrado, usas, pero estás tomando una foto, estás haciendo un video de 30 cuadros. Cuando estoy en alta velocidad, esas aberraciones cromáticas me pueden hacer mucho ruido. Me pueden mostrar falsos positivos de movimientos que no están ahí, sino es una variación en el color sobre los contornos. Entonces, imagínense en microgotas con una cámara color, con aberraciones cromáticas, con variaciones, dices, no, tengo que hacer demasiadas compensaciones y ese no es mi problema. Yo lo que quiero es ver cómo se comportan las microgotas. Monocromático. Entonces van a ver 90% de las cámaras para ese tipo de aplicaciones son monocromáticas. Requiero menos luz, tengo menos problemas de estar lidiando con el color. Al final de cuentas es el contorno. Y si yo requiriera analizar una cierta respuesta en alguna longitud de onda, puedo usar filtros en esa longitud de onda. Entonces siempre hay una manera de trabajar dependiendo de lo que se necesite, pero van a ver muchas de las aplicaciones de los videos, si vieron, de mayor velocidad son monocromáticos. Otro importante que considerar, y esto aplica a todas las cámaras, y en general en fotografía, es también la profundidad de campo y la apertura del lente. Como voy a trabajar con lentes como en fotografía, yo lo que busco es, sobre todo en alta velocidad, yo lo que busco es mi objeto a filmar, tengo que tener clara su interacción con el entorno. Entonces necesito que la parte de atrás, el parte de atrás también esté enfocada lo más posible, no solamente el objeto principal. Y eso se logra cerrando los lentes, cerrando el diafragma de los lentes. Pero entonces eso implica que necesito más luz. Entonces, o compro más luz o me conviene más tener una monocromática que no requiero tanta luz. Imaginen el ejemplo de la izquierda, es como si estuviera haciendo una novela y lo que yo quiero es ver el actor principal, obviamente quiero que esté siempre bien enfocado y no me importa lo demás. Y el de la derecha, imagínense que está viendo un deporte, el fútbol, obviamente quiero ver a todos los jugadores enfocados y la pelota enfocada en todo momento. Entonces ese tipo de toma es la que yo requiero. Entonces también tengo que pensar en la parte de los lentes, tiene que estar utilizándose de la manera adecuada, ¿no? Para poder encontrar esa perfecta calidad, balance, ¿no? Obviamente, entre mejor tengo esta toma, más nítidos van a ser mis imágenes, entonces la interpretación o el análisis que yo haga de mis videos va a ser de mejor calidad del dato. Si están borrosas mis imágenes, entonces los contornos, los límites se vuelven borrosos, entonces ya tengo un problema para hacer unos cálculos más precisos. Entonces, todo esto una mejor calidad de imagen definitivamente te va a llevar a un mejor resultado
Porque al final del día vamos a querer hacer un procesamiento, un análisis de los videos, ¿no? Entonces, todo eso es parte, por ejemplo, en lo que nosotros damos en la capacitación, es parte de lo que les queremos compartir, ¿no? Que es esa que todos aprendamos a tener una mejor calidad, profesionalizar más esto, el uso de las cámaras, ¿no? Y en el último punto, que algo que es sí es una característica de Phantom, que es el EDR, que se llama como una doble exposición por píxel. No es que la cámara saque dos videos, las dos son tomas del mismo evento, del lanzamiento de un Ariane en la Guyana. Si ven del lado izquierdo, cuando hay demasiada luz, se satura el píxel y se pone en blanco. Y del lado derecho es utilizando el EDR y lo que hace es una segunda exposición. Y miren cómo se ven los conos, de hecho, de las turbinas. Esta funcionalidad, de hecho, se desarrolló por Phantom precisamente para el desarrollo de turbinas. ¿Cómo funciona esto? Imagínense, cada cuadro llega al mitad del tiempo de exposición y le pregunta a todos los píxeles del sensor, por lo cual requieres que se hacemos, obviamente, le pregunta, ¿estás saturado? Y los píxeles que están saturados le dice, tira tu valor, descárgalo, y ahora exponte a este nuevo valor que tú puedes configurar. Ahí es un poco de experiencia, les damos siempre recomendaciones. Y lo que tú haces es vuelves a exponer la otra parte del tiempo de exposición, o sea, el 50% del tiempo de exposición, lo expones a una tiempo de exposición menor. ¿Qué va a pasar ahí? Que píxel por píxel vas a tener parte de la imagen por píxel, no por áreas, que va a tener un tiempo de exposición normal, tal vez de, no sé, 100 microsegundos, y el resto está expuesto a 20 microsegundos. Entonces vas a tener este contraste de píxeles. Vas a poder tener imagen sobre píxeles ya saturados. Eso puede ser muy útil para algunas aplicaciones. No que se use para todo, pero en el caso de que estoy trabajando con materiales metálicos, donde hay luces, donde hay mucho movimiento, piezas, se hacen unos reflejos y yo puedo minimizar esos reflejos o condensar y bajar esa saturación, digamos, por píxel de las imágenes, ¿no? Ok, entonces, bueno, pasamos ahorita un poquito a lo que es ultra cámaras de ultra alta velocidad, más velocidad. Ahorita estamos hablando de los 100 miles, 200 miles. ¿Qué pasa cuando yo quiero ir a cámaras de framing que puede ir hasta 1 billón de cuadros? Entonces, estas cámaras de framing lo que hacen es, tienen un splitter en su interior que además nos permiten capturar una cierta cantidad de canales. Lo que hace en este tipo de tecnología, el que estoy mostrando es de 8 canales, hay también de 16 y 32. Ya se imaginan que se dispara un poco el precio de estos juguetes, ¿no? Entonces lo que tengo es cámaras intensificadas y tengo un splitter óptico. Entonces tengo la captura y se divide la imagen hacia los 8 sensores. Obviamente puedo usar filtros espectrales o puedo tener una secuencia. Yo puedo esto sincronizarlos y tener una secuencia de 8, 16 o 32 imágenes. Porque hago esta separación. Esto que me permite ir a una velocidad mucho mayor y también bajar el tiempo de exposición. ¿Qué pasa comparado con, digamos, las cámaras visuales? Las cámaras visuales, yo voy a tener toda una secuencia. Si ustedes vieron, son secuencias muy largas, porque son eventos en los que yo quiero ver esas secuencias largas. Cuando yo trabajo con cámaras de ultra alta velocidad, y lo van a ver cuando uno se va a eventos muy rápidos, ¿se acuerdan del de la bala que les mostré de 180,000 cuadros? En realidad, ese video eran 11 cuadros. O sea, eventos muy rápidos, yo estoy viendo 8, 10, 11, 15 cuadros. Ese es mi evento. Ni siquiera da para un video normal, ¿sí? Sino hasta parece que el video se ve como que va por pasitos. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestro ojo quiere ver continuidad, le gusta el video continuo. Entonces, cuando ve ese tipo de imágenes, se ven como cortadas, ¿no? Hasta se siente nuestro ojo se queja, ¿no? Instintivamente. Cuando entre más rápido es mi evento, realmente necesito menos cuadros. Entonces, este diseño viene de las framing en ese sentido. ¿Para qué yo quiero mejor, sacrifico cantidad de grabación por poder ver a una velocidad mucho mayor. Obviamente, si ustedes solamente tienen 8 o 16 cuadros, la sincronización es un punto crítico, como ustedes podrán comprender. La sincronización tiene que estar en los nanosegundos para poder captar este tipo de eventos. Y ahorita vienen los ejemplos. Obviamente aquí ahora algunos se los mostramos como video. Estas son las 16 fotos tomadas. Este es un proyectil que va a 8 kilómetros por segundo. Hace rato hablamos de 1200 metros por segundo. Este va a 8 kilómetros por segundo, impactando una placa metálica. Y es la secuencia de 16 imágenes.
y es un 17 nanosegundos de tiempo de exposición. Entonces, de hecho, va el proyectil, de hecho, ya va un poco haciendo cadencia y pega en diagonal. Y ahí pueden ver el tiempo de, si ven, no sé si alcanzan a ver el delay que hay entre uno y otro, de menos de cientos de microsegundos, de nanosegundos. Eso está hecho con iluminación trasera con una luz de xenón, es un flash de xenón sincronizado. También no es luz continua. Esto es una columna de detonación. Aquí si las dejamos la secuencia en video. Está a 80,000 cuadros a 100 nanosegundos de tiempo de exposición. Esta es igual 16 cuadros. Es una detónica, es una detonación tomada a 1 millón de cuadros. Es una detonación cónica. Igual, tomada a 1 millón de cuadros con 100 segundos de exposición. Y si ven ahí, aquí pone el contador de los frames y tenemos 16 cuadros. A una velocidad pues bastante interesante. Vamos a ver un poquito más de ejemplos. Este es un detonador sumergido. Aquí son las 16 fotos tomadas a 400,000 cuadros, 400 nanosegundos de exposición. Si ven, se alcanzan a ver, están muy nítidas, que también es eso. Si yo quiero hacer un estudio, si está muy definido el contorno de la imagen, no se ve tan borroso, es algo muy útil para mí. Este ejemplo que me encanta es un arco eléctrico inducido, 43 millones de cuadros, con 3 segundos de exposición. Siempre es algo que uno dice, quiero ver cómo puedo filmar un arco inducido cuando se crea el arco entre dos. Pues más o menos así se vería. Entonces alcanzo velocidades mucho mayores. Claro que aquí estoy, como digo, estoy capturando cada sensor intensificado se encarga de capturar una de las imágenes en secuencia. O sea, no se disparan al mismo tiempo, sino se disparan con un tiempo de separación. Estas son las de framing y bueno, también hay otras cámaras que se llaman OCIS, que se llaman On-Chip Image Storage. Lo que hacen es, en el mismo diseño del sensor, tienen almacenadas una cierta cantidad de imágenes. Estas cámaras lo que hacen es, en el mismo sensor, para no perder el tiempo en lo que van transfiriendo, graba 180 cuadros en el mismo sensor. Dentro de cada píxel, ahí mismo hace el almacenamiento. Entonces, estas pueden llegar hasta 7 millones de cuadros, con un tiempo de exposición de 50 nanosegundos. Son otro tipo de cámaras. Como siempre digo, depende de la aplicación. Este tiene 4 terapíxeles en las otras cámaras hablamos de gigapíxeles de procesamiento, aquí estamos hablando de terapíxeles de procesamiento. Y aquí hay secuencias obviamente más largas, ya con 180 cuadros puedo tener una secuencia más larga. Esto también es un área de pruebas, precisamente en las barras de Split Hopkinson. Fracturando una pieza se ve, entre más velocidad puedo alcanzar, ese tipo de fracturas son muy hambrientas en cuanto a velocidad de exposición que requiero para capturar este tipo de pruebas. Esta propagación me gusta mucho de la fractura de un foco a 2 millones de cuadros. Cómo va corriendo si la alcanzan a ver, la fractura, ahí se va mejor. Increíble esas tomas. Impactos igual de materiales. Es un perdigón impactando cristal. Toma 5 millones de cuadros por segundo. Y también aquí un material, este es un proyectil de 5 milímetros, muy pequeño, impactando en un material compuesto a 5 millones de cuadros por segundo. Aplicaciones microscópicas, obviamente se pueden poner también a microscopio, son ondas de choque de alta velocidad. Esta toma 5 millones de cuadros, voy a poner otra vez. Aquí otro ejemplo de ondas de choque inducidas con láser. Pero está interesante porque con el jet que se genera en las células, lo que hace es destruye células de cáncer. Entonces, está súper interesante. Luego ahí uno ve unas aplicaciones bien, bien interesantes.
Saltando un poquito y acabamos de esta parte. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Porque muchas veces no saben lo que pueden alrededor de estas cámaras. Se pueden adquirir datos. Estas cámaras tienen módulos de SDK, donde se puede trabajar con LabVIEW y MATLAB como módulos y se pueden hacer integraciones. Entonces, es bien interesante también tomar en cuenta que puedo hacer la captura de sensores, ya sea analógicos, digitales, y juntarlo con algo visual. Muchas veces se requiere la correlación visual con un sensor para poder entender mejor un fenómeno. Entonces, también ese tipo de cosas se puede hacer, que a veces uno no se lo imagina de entrada que sea posible, pero también es bien importante, es un sensor de vibración. Vamos un poquito más rápido. Lentes microscópicos, bien importantes. Existen lentes microscópicos que se llaman de larga distancia. Es para poder ver cosas muy pequeñas de distancias muy lejanas, de menos de hasta de micras a centímetros. Entonces hay aplicaciones en la industria, que esto, por ejemplo, está a 2 metros tomando la boquilla de una botella de agua. El armado de las boquillas, se pueden hacer ese tipo de aplicaciones. Este es un fabricante con microcomponentes. Estos son microcomponentes, les digo, de 2, los pueden ver aquí a la derecha, el amarillo con negro. Son de 2 milímetros y estamos aquí con la cámara realmente a 2,5 metros de distancia. Este es el área, aquí ven en la computadora donde está haciendo la toma. Y este es el video. Lo que querían filmar era cómo se doblaban las patitas del microcomponente de soldadura superficial. Entonces poder hacer ese tipo de tomas con ese tipo de magnificación son muy, muy interesantes. Este habla por sí solo. Ay, no funciona. No sé por qué. Se los voy a deber. No voy a poner a buscar ahorita. Este también. Ah, ¿eso por qué no funciona? Ya los había probado. Bueno, te pueden alcanzar diferentes magnificaciones. Si no, ahorita volvemos a ahorita para que terminemos. Eh, por ejemplo, pueden ver la magnificación de la cabeza de un alfiler. Hay veces que los clientes dicen, yo quiero ver en todo el sensor la gota del tamaño o algo que sea el tamaño de una alfiler. Es una muestra que le hicimos, la magnificación que quiero alcanzar. Es la pinza de un catéter para biopsias de corazón. Si ven, esto mide 2, 3 milímetros. Son con las que hacen las biopsias. Ese tipo de magnificación se puede alcanzar con este tipo de lentes. También se puede alcanzar lo que es soldadura. Si vieron hace rato los ejemplos que vimos, ese es con el lente microscópico de larga distancia, con una iluminación de láser y con un lente Infinity tomado haciendo ese tipo de filtración y ver ese detalle de la punta de la gota en la soldadura, ¿no? Hace rato hablamos de lo que es el software de análisis de movimiento. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un multitracking? Por ejemplo, este es un ejemplo de 4 cámaras y que se pueda graficar el avance volumétrico de las diferentes cámaras. Se puede hacer análisis de superficie. Por ejemplo, estos videos de propagación de fracturas. Esa cosa ya los había probado. Se puede hacer la parte de DIC. Se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar. Vamos a mostrárselos así. Siempre pasa el efecto demo, ¿no? Voy a mostrar acá. Para que no se queden con el... Es uno de los ejemplos de tema. Lo que hace ese toma con 2 cámaras. Este es el impacto de una bala en una placa metálica. Estas son las 2 tomas de la cámara y se puede hacer el estudio del desplazamiento de la superficie. Lo que se hace en ese tipo de pruebas es se pone un patrón heterogéneo
de puntos, y lo que hace es se toman unas imágenes de las superficies con las dos cámaras y esos son nuestros puntos de referencia. Y entonces ya se puede hacer el estudio de cómo se hace el desplazamiento de las diferentes, de esa superficie a partir de ese punto de vista. Se puede hacer también análisis de contorno, por ejemplo, en este caso de las explosiones. Se podría hacer de combustión, precisamente también, ese tipo de análisis. Vamos a mostrar el otro. Crank relation, benchmark. Este es un video de una bala entrando en un gel balístico y se puede hacer análisis de contorno también. Lo interesante de este software es que ya nos entrega los datos tabulares exportables o nos hace toda la análisis de sesión y puede ser también multicámara. Eso también es posible. El análisis de pruebas, este es el de crack, este es de fractura, es uno de los videos que estaba mostrando. Este también es un análisis, ya que se tiene una fractura, cómo se puede analizar esa propagación de fractura sobre con este software, sobre la imagen. Si ven, inclusive nos puede obtener los vectores de desplazamiento. Entonces, también es importante. Vamos a regresarnos acá. Otro interesante, la parte de los intensificadores. Los intensificadores, imagínense que es como unos amplificadores fotónicos. Cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, en el caso de combustión, si yo estoy trabajando eventos que yo les llamo autoiluminados, yo no le puedo poner luz a una combustión. Entonces lo que hago es con estos intensificadores que son parecidos a la tecnología de los lentes de visión nocturna. Y lo que hacen estos intensificadores tienen varias etapas de multiplicación, digamos, fotónica. Y luego ya lo convierten a otra vez mandarlo a una pantalla de fósforo y eso es lo que ya uno visualmente puede ver intensificada esa imagen. Entonces vamos a ver aquí unos ejemplos. Esta flama es una flama normal. Cuando lo tomo con una cámara de alta velocidad normal, se va a ver así como corridas. Hay un efecto que es de motion blur. Cuando ya lo tomo intensificado, si ustedes ven, hasta se ve la forma de la llama. Entonces me es más fácil poder hacer este estudio si hago, por ejemplo, estudio de quemadores o de combustión. Ese también está tomado precisamente dentro de un motor. El cómo se está haciendo la combustión. Obviamente esto está intensificado porque son eventos de muy baja luz que usualmente también están en un lugar muy cerrado. Es una manera de atacar ese tipo de aplicaciones. O la otra es irnos hacia el mundo infrarrojo, que es el último tema que vamos a hablar. Tenemos cámaras, bueno, de alta velocidad, infrarrojas también. Típicamente en cámaras manuales estamos hablando de videos, 30, 60, 100, 200 cuadros por segundo, pero estas cámaras pueden ir arriba de los 100,000 cuadros por segundo. Toda esta tecnología de cámaras, que esta marca Telops, son sensores criogénicamente enfriados. Entonces puedo trabajar en rangos de 1 milikelvin de resolución en la variación de temperatura y puedo buscar, por lo mismo que están enfriados, buscar también obtener temperaturas absolutas. Usualmente en una cámara normal de infrarroja, un volómetro que es por inductancia, yo obtengo diferencias de temperaturas. O sea, tengo lo que se llaman temperaturas radiométricas de referencia, pero no absolutas. Entonces, dependiendo del tipo de investigación, yo también puedo tener este tipo de... Vamos a ver de las multispectrales que pueden ser muy interesantes para ustedes en el rubro automotriz. El caballito más impresionante aquí es la cámara hiperespectral. Es un sensor de 320 por 256. Es el sensor más grande que hay en el mercado de detección hiperespectral. Lo que hace es, al final de cuentas, bueno, es un interferómetro que te hace una transformada de Fourier sobre la información que obtiene y te obtiene un cubo de información con todas las firmas espectrales por píxel. ¿En qué está basada la tecnología? Es que parte de que todos los objetos selectivamente absorben o emiten radiación infrarroja en un rango de espectro reducido. Eso lo que me permite es poder ver a manera de una firma digital en el espectro de cada uno de estos componentes, sobre todo gases, minerales, polímeros y sales orgánicas. Es lo que se pueden detectar a distancia, ¿no?
Y el patrón de absorción, como una función de la longitud de onda, es como lo que se le llama la firma espectral infrarroja. Entonces, esas firmas espectrales son únicas. Y con eso se pueden detectar muchas cosas a distancia. Entonces, ¿qué es una aplicación? Por ejemplo, yo puedo detectar el componente de, por ejemplo, de una superficie, detectar la firma espectral del asfalto. Entonces, pueden hacer este tipo de detecciones a distancia. Puedo ver gases en tiempo real. De hecho, el software puede detectar hasta 15 gases de manera en tiempo real. Imagínense esto para detección de gases contaminantes en refinerías, en pozos petroleros. Entonces, pueden hacer ese tipo de cosas en tiempo real. Se puede hacer en minas. Se están haciendo a nivel mundial mucho estudio de metano. Minas de superficie, detectar ya qué metales hay. Inclusive se usa en lo que es detección en guerra química, detectar gases tóxicos, inclusive hacia dónde se están desplazando. Ese tipo de experimentos en campo. Se puede hacer estudios de banda amplia o en cierto espectro de levantamientos minerales aéreos. Se pueden detectar, esto por ejemplo es una mina abierta, se puede detectar dónde están concentrados la mayor cantidad de ciertos minerales, dependiendo de la región. Se pueden detectar inclusive para guerra química, detectar a ciertas alturas ciertos componentes, también se utiliza. Detección de fugas, por ejemplo, es un ejemplo de detección de fuga de gas en una refinería a cierta altura y se puede detectar qué gas etano es el que está arriba de un cierto umbral y su detección, ese tipo de aplicaciones, ¿no? Las otros rangos que se llama multiespectral, lo que tiene es un dial en donde uno se puede poner 8 longitudes de onda y lo que hace este dial corre a una cierta velocidad, gira y se pueden alcanzar 800 cuadros por segundo y se tienen 100 cuadros por banda. Entonces se pueden hacer este tipo de cosas bien divertidas, de poner simultáneamente, en este caso es una antorcha de una antorcha, se puede ver las diferentes bandas, por ejemplo, el pico azul, pico rojo, hidrocarburos, ver a través de la flama, usar filtros de cierta densidad. En el caso de combustión se vuelve también muy interesante. Y este ejemplo precisamente habla de esto. Este es un estudio que se hizo en Italia con 5 bandas para detectar metano en una combustión de diésel. Entonces esas son simultáneas las tomas. Lo interesante es que esta cámara te permite hacer esas tomas simultáneas de detección de... Y esos filtros obviamente se definen, que son la imagen que ven aquí a la izquierda, son los filtros que se definen dependiendo del experimento. Eso ahorita hemos tenido mucho éxito con este tipo de proyectos. Hablando otra vez compresión de materiales, hace rato vimos este ejemplo del tubo siendo comprimido. ¿Qué pasa si ahora pudiera compararlo con haciendo la toma infrarroja? Nos da toda más información, ¿no? No solamente quedarnos con el espectro visible, sino también tener el espectro infrarrojo de qué es lo que le pasa a un tubo cuando está comprimiendo, qué puntos son los de mayor, los de mayor temperatura. Hace rato vimos el ejemplo de la compresión. Y este es un plástico que se está comprimiendo, no se va a fracturar, pero se ve cuando se comprime qué es lo que pasa con el material, qué zonas son las que se están subiendo de temperatura, ¿no? Entonces, otra manera, se puede, en ciertos laboratorios ya se está empezando a trabajar con ambas cámaras. Hace rato vimos el ejemplo de la eyección del cartucho, del arma, y bueno, es un ejemplo, no es exactamente el mismo, pero es un ejemplo en infrarrojo de la temperatura que se obtiene al salir el casquillo de un arma. Temperaturas, por ejemplo, de pruebas de explosiones, también cómo se va propagando la temperatura. Más pruebas de materiales en máquinas de tensión, máquinas universales de pruebas, de shear, de destrozamiento, cómo se sube la temperatura, o pruebas de tensión.
de fractura, en qué momento, a qué temperatura suben los materiales cuando se están fracturando. Se recuerdan que hablamos hace rato de los charcos de soldadura. Y ahorita, por ejemplo, se están utilizando mucho cámaras infrarrojas para analizar el comportamiento de los láseres en las impresoras de 3D, lo que ya se llama manufactura aditiva. Entonces también se están empezando a combinar, por lo mismo de estas cámaras que son de alta velocidad infrarrojas también, ya se están empezando a hacer ese tipo de combinaciones de mediciones. Darle seguimiento porque han visto que la consistencia de las partes hechas en manufactura aditiva tiene mucho que ver con que se haya mantenido la temperatura constante en el charco de la soldadura o del material fundido a la hora de fabricarlo. Luego ya las piezas no tienen la consistencia cuando no se mantiene esa temperatura, entonces están empezando a hacer ese tipo de estudios también con cámaras infrarrojas. Obviamente, bueno, también la parte militar, muy presente, como siempre. Detección amigo, enemigo, detección a distancia. Se utiliza también mucho firmas espectrales para detectar, ir por encima de lo que son los sistemas de ocultamiento, ¿no? De los camouflages o perfiles de baja detección. Y por último, uno de los modelos de cámaras que de hecho utiliza un dial de 3 es las que se llaman las HDR. Usualmente una cámara infrarroja normal, puedes trabajar en rangos de 100 a 150 grados, 0 a 100, perdón, de 0 a 150, temperatura ambiente a 150, 250. Usualmente los cambios de temperatura que se soportan son de 100, 200 grados en un cambio de temperatura. Pero con este tipo de cámaras puede uno hacer análisis de escenarios más contrastantes de 0 hasta 2500 grados centígrados. Cuando precisamente hacer esos estudios a través de esos diales se usan esos filtros y se puede obtener el comportamiento de los cambios de temperatura en precisamente escenarios mucho más contrastantes. Entonces, también hay soluciones de este tipo. Seguimiento, hasta hablamos de los trackers, también hacemos trackers también infrarrojos. Se hizo una prueba de un modelo de una sonda espacial entrando a la atmósfera. Entonces también se puede hacer este tipo de tracking con cámaras infrarrojas con el mismo sistema, ¿no? Que platicamos hace más adelante. Y bueno, pues pasa un poquito de tiempo, pero es importante que quisiera que habláramos de las preguntas que tengan. A ver si aquí veo el chat, anda por acá. No sé si me han escrito o si quieren preguntar abrir su micrófono y hacer preguntas con toda confianza. Un poco de mucha información en corto tiempo, pues pedí también que lo grabáramos para que luego a lo mejor quieran regresarse a revisar algo. Están ahí nuestras redes sociales, inscríbanos al correo. Voy a poner aquí aparte en el chat otro correíto. Si quieren escribirme ahí con toda confianza, mi nombre es Jorge Villanueva. Si gustan enviarme a través del doctor Ángel a los que quieran que los suscribamos a nuestro boletín. No nos llenamos de spam, mandamos cuando de veras hay algo interesante y nuevo. Sí, algunos lanzamientos, mandamos luego cosas que se publican, nuevos lanzamientos, cuando hay una expo, estamos por allá. Si hagan alguna pregunta. Adelante, jóvenes, no sé si tengan alguna pregunta. Por lo pronto, creo que también sería importante lo de la lista que nos comentaba, ingeniero, de qué centros de investigación aquí están Sí, trabajando, porque tenemos, por ejemplo, la figura de los veranos de la ciencia. Si alguien se ok. interesa en acercar o tocar la puerta de alguna institución, sería interesante Ok. conocer a dónde. Ah, ok. Excelente. Yo tengo una pregunta. Ujú. Adelante. Bueno, hablamos sobre el procesamiento que tienen las cámaras, pero bueno, yo no entendí, o bueno, no me queda muy claro. Una vez que se graba el video, debe llevar algún procesamiento especial
o ya queda guardado como si se grabara con una cámara convencional? Ok, en este caso todas estas cámaras, de hecho las que vimos aquí, se almacena como es un evento de muy alta velocidad, se queda en la memoria de la cámara. Entonces pasa un poco como si estuvieras trabajando en Word, necesitas, ya lo trabajé, ahora lo que necesito es descargarlo y almacenarlo en el disco duro. En este caso de las cámaras, lo descargas de la cámara y lo descargas hacia la computadora con la que estés operando. O sea, sí hay que hacer un proceso de descarga del video. La ventaja también es que tú decides qué parte quieres descargar. No tienes que descargar todo para luego descartar, sino descargas la parte interesante y relevante para ti y ya queda en un archivo. Usualmente son formatos propietarios, pero todas estas herramientas vienen con software para el manejo de la imagen. En el caso, por ejemplo, en el caso de las infrarrojas, lo que en realidad bajas no es un video, en realidad es un cubo de información. El video se genera a partir de la información, en el caso de las infrarrojas. En realidad son datos los que descargas del detector, porque no es un sensor como tal. En el caso de las visuales, sí son imágenes las que obtienes. Entonces descargas cada foto y ya te las dan en un formato, ya sea de imágenes sueltas o en formatos de video propietario, y usualmente las puedes exportar también. O sea, todos vienen incluido con lo que necesites para poderlo manejar. Inclusive en el caso que tú quisieras trabajar, por ejemplo, con el SDK, que digas, voy a hacer una aplicación en MATLAB. Yo usualmente en MATLAB lo que sucede es que tienes la cámara disponible como un módulo, como un componente. Entonces tú puedes desarrollar una aplicación que ya esté leyendo directo del sensor y estés tú transfiriendo la información. Ahí sí cambiaría un poco el procesamiento, porque ya tú eres el que vas a hacer directo algo con las imágenes para hacer algún reconocimiento de patrón o algún procesamiento sobre la imagen que le vayas a hacer después. Entonces ahí sí cambiaría un poco el proceso, pero si vas a hacer nada más la filmación en el caso de Phantom de un video, se descarga y ya tienes ahí el video listo para analizarlo posteriormente. Gracias. Sí, diga. ¿Alguna otra preguntilla por ahí? Más, si no quieren usar su micrófono, pueden hacerlo a través del chat. Si les da pena escribir. Ay, sí. Tomos en el chat, puse mi correo. Si gustan compartirlo, si tienen alguna pregunta después, y acérquense con nosotros para ayudarles a diseñar o no saben su experimento, no sabemos cómo hacer esto, no sabemos cómo hacer lo otro. ¿Sí? ¿Cuál sería una configuración recomendada? Con todo gusto los podemos apoyar. Bueno, pues si no hay ningún comentario, alguna otra duda, por aquí están en las redes sociales el correo del ingeniero. Ujú. Cualquier pregunta se la pueden hacer llegar. Creo que estamos a la disposición para poder apoyarnos. Muchas gracias por el tiempo y el espacio que nos hayan dado para mostrarles un poco lo que hay de Gracias. tecnología, lo que se puede hacer, porque luego a veces está uno metido ahí en el laboratorio y la tecnología sigue avanzando y hay muchas cosas posibles y ahorita que estamos un poco encerrados, pues aprovechar este tiempo de conocer más lo que hay afuera y se está haciendo a nivel mundial y en México también. Al contrario, gracias a usted por su tiempo, por la charla bastante interesante, todas estas nuevas aplicaciones y un mundo de aplicaciones que seguramente estarán por descubrirse, que está en movimiento, como bien lo dice. Y bueno, ojalá que podamos nosotros también en algún momento hacer uso de esta tecnología para no solo la parte de investigación, sino también para la parte didáctica, que veo también un área muy importante para poder ver fenómenos que, por ejemplo, en particular cuando yo estudié, pues solamente era imaginarlos, ¿no? No Era es posible imaginarlos. verlos. Bueno, pues muchas gracias, jóvenes, por su tiempo. Muchas gracias, ingeniero. No sé si me puede regalar unos minutos para charlar. Sí, claro. Sí, me espero.